Buenas noches. ¿Me confirman audio? Sí, doctor, Buenas lo noches. escuchamos. Ya, listo. Positivo. Ya, listo, ya. Mi nombre es Richard López Vázquez, soy médico endocrinólogo, trabajo en el Hospital Almanzor. Esta primera parte, esta primera clase, vamos a hablar sobre las generalidades del sistema endocrino, unos conceptos básicos para entender el proceso de la clínica endocrinológica. Es importante que sepan que para que entiendan el tratamiento en la parte endocrinológica, similar a otras especialidades, pero más aún endocrino, se tiene que entender bien la fisiología y fisiopatología. Si se entiende la fisiopatología y fisiología, prácticamente lo demás viene por sí solo, ¿ya? Porque todos los tratamientos, generalmente en endocrino, se basan en la fisiopatología. Entonces, a ver, comencemos. ¿Ya? ¿Correcto? Empecemos. O sea, generalmente el sistema endocrino, el esquema más simple es el siguiente, ¿no? Ustedes han escuchado de la neuroendocrinología, o sea, ¿a qué se refiere? Las conexiones que hay entre la corteza cerebral, ¿no? Corteza cerebral y el hipotálamo hipófisis. Y la corteza cerebral tiene factores medioambientales, entre otros, que lo afectan. Entonces, tenemos el hipotálamo hipófisis, tanto así que el hipófisis se le conoce como el master gland o la glándula gerencial, la que produce hormonas que estimulan, en la mayoría de las cosas estimula las demás glándulas del cuerpo. En el hipotálamo, a su vez el hipotálamo tiene núcleos, o sea, de neuronas, o sea, es estrictamente neurológico. Por eso acá viene una superposición. Ustedes van a ver que algunos neurotransmisores funcionan como hormonas y a su vez algunas hormonas funcionan como neurotransmisores. En otras palabras, la hormona y el neurotransmisor son sustancias químicas que producen un efecto, ¿no? Y en muchos de los casos son similares, es lo mismo. Entonces, avancemos. Ya. Entonces, el sistema endocrino, ¿no? Y el sistema nervioso son los dos mayores reguladores del flujo de información. O sea, es la vía de información de las diferentes células y los tejidos del organismo y del medio ambiente. Es la forma de relacionarse. O sea, el individuo se relaciona con el medio externo, ¿no? Mediante el sistema nervioso y el sistema endocrino, ¿no? El término endocrino denota secreción interna de sustancias biológicamente activas y el contraste exocrino denota secreción en el exterior del cuerpo. Ejemplo, las glándulas salivales secretan una sustancia, la saliva, que es se llamaría exocrino porque libera a la parte externa. El páncreas. El páncreas tiene una parte endocrina, ejemplo, las células beta que me producen insulina y las células alfa que me producen glucagón y las células delta que me producen somatostatina, ¿no? Es una liberación endocrina porque liberan sus sustancias al sistema porta, a la sangre directamente. En cambio, tiene una parte exocrina que libera enzimas pancreáticas al sistema digestivo. La parte exocrina. El sistema endocrinológico utiliza la secreción hormonal que mediante vía circulatoria, generalmente el plasma, llevan información a sus células objetivo, los cuales expresan receptores específicos y regulan el funcionamiento celular. Es decir, el concepto más básico del sistema endocrino es que se libera una célula, libera una sustancia, que es la hormona. Va al plasma, al sistema de torrente circulatorio, llega al órgano efectivo, a la célula efectivo y actúa mediante un receptor que lo reconoce. Ese receptor genera una cascada intracelular para producir generalmente una proteína. Este sistema de secreción interna de hormonas está sujeto a mecanismos regulatorios que son complejos. Nosotros lo estamos viendo de manera simple, pero generalmente es complejo porque tiene muchos factores que intervienen. Incluso van a aprender de que una misma sustancia puede tener un efecto estimulatorio y un efecto inhibitorio, según la concentración y según la manera en la cual es liberado. Entonces, empecemos. No, hablando de las neuronas. Las señales son neurotransmisores. O sea, una neurona, cuando libera una sustancia y se libera una neurona, se llama neurotransmisor. La señal transmite por uniones sinápticas y se transporta y amplifica por los nervios, ¿no? Ese es el concepto básico. En la parte endocrina, este concepto clásico, endocrino, que las hormonas pasan a la sangre y llegan a las células diana que se encuentran distantes.
¿no? Ese es el concepto clásico. ¿Ya? Entonces, este concepto se, entre comillas, se complica un Doctor, poco. Sí, dígame, ¿me escuchan? disculpe que le interrumpe. Sí, sí le escucho. Lo que le iba a decir es que tengo dos compañeros en sala de espera. No sé si Ay, ay, nos ay, puede. ay, 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 no, no los he visto. A ver, admite todo, ya, correcto. Ya. Entonces, tenemos una célula endocrina, vemos por acá, que generalmente las hormonas se almacenan generalmente en vesículas citoplasmáticas, se liberan, ¿no? Generalmente el concepto clásico se liberan a plasma. Ese es el clásico, pero sabemos actualmente que no es solo así. Es cierto, las hormonas se pueden liberar al plasma, pero también se liberan al espacio intercelular. ¿Por qué? Porque pueden tener estimulación a la misma célula, ¿no? Y ese mecanismo se llama autocrino, como lo ven acá. O sea, la hormona se libera en una célula y tiene su receptor en la misma célula. Se llama efecto autocrino. También se libera en intersticio y afecta a la célula que está al lado. Se llama efecto paracrino, ¿no? Se libera a torrente sanguíneo, se llama el clásico endocrino. ¿Correcto? O sea, hay variedades. O sea, el concepto clásico de endocrino fue creado hace décadas, eso ha ido cambiando conforme los descubrimientos de sustancias que actúan de diferente manera. Es decir, una hormona puede estimular la misma célula que la produce, es autocrino, la que está al lado es paracrino. Y cuando es vía sanguínea, se denomina la clásica endocrina. Y la célula neurotransmisora es similar. La célula neurotransmisora, ¿no? Célula, es decir, los neurotransmisores también tienen un mecanismo similar. Por eso es que hay superposición. O sea, varias sustancias consideradas neurotransmisores son también hormonas, como ve acá, ¿no? Entonces, un neurotransmisor, ¿no? Es liberado, pero también cumple una función de hormona al ir a torrente sanguíneo, ¿no? Ya. Otro concepto. Es sobre la hormona libre. Siempre van ustedes a escuchar sobre una determinada hormona que viaja vía transportadores, generalmente son proteínas los transportadores, el principal es la albúmina y otras, y una fracción libre. Entonces, la fracción, en conclusión, entonces, la cantidad total de una hormona es la suma de la libre más la unida proteína. Es de la libre a la unida proteína. ¿Correcto? O sea, cuando, por ejemplo, dosan T4 total, o sea, tiroxina total, es la suma de la que está unida a proteínas y la libre. Y cuando dosan T4 libre, solamente es la que está libre. ¿Y por qué generalmente es importante la libre? Porque generalmente la libre es la que actúa. La que está unida a proteínas puede variar su cantidad. De ejemplo, la clásica. El uso de anticonceptivos me incrementa la producción hepática de proteínas, entonces me puede elevar la parte unida a proteínas. No, en cambio, la libre no, la libre se mantiene constante. Y por eso se prefiere usar la fracción, el dosaje de la fracción libre. Porque la libre es la que actúa. Y cuando está unida a proteínas, tiene que liberarse para actuar. Entonces, el sistema endocrino tiene relaciones complejas con el sistema nervioso y también inmune y ejerce efectos determinantes en el desarrollo, crecimiento y metabolismo del organismo. Los receptores tienen dos funciones, básicamente, dos funciones, de reconocimiento y activación de señal. Es fácil entenderlo. Una hormona es reconocida por el suelo porque hay un receptor específico para esa hormona. Y una vez que lo reconoce, se activa una señal intracelular, una cascada enzimática que me activa la señal o las señales. ¿Ya? Tipos de receptores. Hay tipos de receptores. Algunos están en la superficie, que actúan a nivel de la membrana celular. O sea, imagínense una célula, cuando el receptor se encuentra en la membrana celular, se llama de superficie. ¿Qué hormonas actúan mediante un receptor de superficie? Tenemos a la insulina, tenemos a la hormona de crecimiento, a la prolactina, a la leptina y las catecolaminas. Ya saben que las catecolaminas, especialmente la noradrenalina, la adrenalina. A veces el receptor se encuentra intracelular, ¿no?
¿no? Intracelular, o sea, dentro de la célula, a veces dentro del núcleo, como los esteroides. ¿Y quién actúa a ese nivel, a nivel núcleo? Los esteroides y hormonas tiroideas. Por eso es que dice que los esteroides y hormonas tiroideas son liposolubles, porque pueden atravesar libremente la membrana celular para que puedan llegar al núcleo y actuar a nivel de su receptor nuclear. Entonces, no olvidarse, hay diferentes, por la ubicación, hay diferentes tipos de receptores. Entonces, dos mecanismos generales de acción hormonal. Las hormonas peptídicas y las aminadas actúan más rápidamente que las hormonas esteroideas y tiroideas. ¿Por qué? Vete una razón simple. Las hormonas esteroideas y tiroideas, para la acción, su receptor está en el núcleo celular, es decir, mayor distancia, tiene que atravesar la membrana celular, todo el citoplasma y llegar al núcleo. En cambio, las otras actúan al nivel de la membrana celular. Aparte, que la actúa a nivel de la membrana celular tiene una cascada, un segundo mensajero que incrementa, o sea, acorta su periodo de acción. En cambio, las esteroideas y tiroideas, su receptor nuclear, ¿no? Es una activación mucho más lenta, ¿no? Porque carece de segundo mensajero. En cambio, con ese nivel de membrana celular, sí tiene un segundo mensajero que me incrementa, me amplifica la señal, ¿no? Otro ejemplo. Ya. La hormona actúa como un efector alostérico que altera la conformación del receptor. Eso lo han visto ustedes ya en físico-química, en bioquímica, en la cual la hormona llega al receptor, altera la estructura del receptor y lo activa, lo cual provee la transmisión de la información a nivel postreceptor, regulando la función celular. Los receptores generalmente son proteínas o glicoproteínas complejas de elevado peso molecular. Las hormonas se unen de forma no covalente, con alta afinidad con sus receptores. Hay una alta afinidad. Por eso se dice que una hormona tiene su receptor específico. Entonces, no se olviden que los receptores son proteínas o glicoproteínas. Las hormonas pueden actuar localmente por unión a receptores expresados en células que se encuentran cercanas al lugar de liberación. Y ponemos unos ejemplos. Cuando las hormonas actúan en células vecinas no productoras de hormonas, la acción se denomina paracrino, como vimos en gráfico, al lado, paracrino. Ejemplo, acciones de los esteroides en el ovario, angiotensina 2 en riñones y el factor de crecimiento derivado de las plaquetas en la pared vascular. Actúan sobre la célula que está al lado, a los lados. Se llama paracrino. Entonces, paracrino, las señales son hormonas, las cuales solo son captadas por las células vecinas a las células secretoras. Paracrino. El paracrino actúa, ¿por dónde se distribuye? Por la matriz el intersticio o la matriz intracelular, ¿no? Uno aparentemente, es simple, se libera y actúa, no, pero la matriz intracelular es una sustancia compleja, tiene determinadas características. Pero la idea básica, paracrino actúa en las células vecinas. Otro concepto, yuxtacrino, este es nuevo, yuxtacrino. Las hormonas peptídicas pueden permanecer en la membrana celular e interactúan con los receptores de la célula yuxtapuesta, la que está por encima, yuxtapuesta. Ya es un poquito más específico. Ejemplo, el factor de crecimiento hematopoyético. Autocrina, es la que ya vimos, cuando la hormona es liberada y actúa sobre todo lo que hace en las mismas células. Ejemplo, promoción de crecimiento no controlado de células cancerosas, ¿no? Entonces, en las células cancerosas, generalmente el efecto autocrino está incrementado, amplificado, por eso hay una multiplicación acelerada de las células cancerígenas. Entonces, autocrino, la célula secretora, es a la vez célula diana para sus propias hormonas. Y hay entonces vemos acá endocrino, bueno, pero antes de eso hay otro concepto, el intracrino. Intracrino. El efecto de las hormonas que actúan dentro de la célula, de las produce sin liberarse al exterior. O sea, no se libera al exterior. O sea, dentro de la misma célula. Ejemplo, la insulina puede inhibir su propia liberación de las células beta pancreáticas y la somatostatina puede inhibir su propia liberación de las células D pancreáticas. Sin salir al exterior, ¿no?
es intracrino. Entonces, avanzamos. Ya. Entonces, ahora hablamos sobre la composición química de las hormonas. Pueden ser clasificadas bioquímicamente como, uno, esteroides, proteínas, que incluyen las glicoproteínas, péptidos, aminas y los lípidos. Entonces, la naturaleza química determina cómo es transportada en sangre, o si es que requiere ser unida a proteínas o no, su vida media circulante y su mecanismo de acción celular. Es determinado por la estructura bioquímica. Entonces, hablemos de los esteroides. Acuérdense, esteroides, debido a sus características físico-químicas, pasa libremente de la membrana celular y su receptor está a nivel del núcleo celular. Los esteroides son producidos por la corteza adrenal, ovario, testículos y placenta. Incluye metabolitos activos de la vitamina D, derivados del colesterol, y tienen el anillo, el famoso anillo que ustedes hicieron aprender en bioquímica, el ciclopentano peridrofenantreno, o derivado como núcleo. O sea, son derivados del colesterol y tienen el famoso anillo ciclopentano peridrofenantreno. Por su misma característica son liposolubles, lo cual le permite atravesar las membranas celulares con facilidad. Y tienen receptores intracelulares. Entonces, los esteroides se producen en la corteza adrenal, en el ovario, en el testículo y en la placenta. Son liposolubles y tienen receptores intracelulares. Los esteroides tienen una naturaleza no polar, es decir, no solubles en sangre y requieren ser transportadas unidas a proteínas. Es por eso que requieren proteínas transportadoras. Almacén glandular de esteroides es mínimo debido a que se difunden rápidamente fuera de las células. Se escapan. ¿Cómo se dice? Se escapan. Son absorbidos rápidamente en el tracto gastrointestinal, por lo que pueden ser administrados oralmente. Sí, los esteroides pueden ser administrados vía oral. ¿No? ¿Por qué? Porque difunden fácilmente. Ahora, hablemos de las proteínas péptidos. Las péptidos, proteínas. Generalmente son sintetizadas como preprohormonas o prehormonas, que es una sustancia mucho más grande, de la cual se escinde, y una de esas partes es la hormona activa. Los péptidos nacientes tienen su N-terminal, un grupo de 15 a 30 aminoácidos denominados como péptido de señal. Estos sí pueden ser almacenados en la glándula como gránulos secretores unidos a membrana y liberados por exocitosis. Entonces, es como un ejemplo, es la insulina. Son, a diferencia de los esteroides, son hidrosolubles, con una excepción, ojo, con la excepción de las IGF, ¿no? Que son factores de crecimiento similares a la insulina. Las más importantes en la clínica es IGF-1 y IGF-2. Y de la hormona de crecimiento, las cuales circulan en el plasma predominantemente en una forma libre y tienden a tener una vida medio corta. O sea, acá hay una excepción. ¿Cuál es? La IGF y la GH. La I son hidrosolubles con excepción de la IGF. Muchas son pequeñas y pueden aparecer en orina en una forma activa. Ejemplo, la FSH y el LH están presentes en orina. Las pruebas de embarazo utilizando orina se basan en la presencia de la gonadotropina coriónica humana placentaria. Antes, por ejemplo, un experimento que había, el clásico experimento, inyectaban orina de embarazada porque tienen alta concentración de gonadotropina coriónica humana a ranas o sapos. Y el sapo, eso estimulaba la liberación de espermatozoides en el sapo. Era un experimento clásico en medicina hace mucho, mucho tiempo. Rápidamente digeridos si son administrados vía oral. Deben ser administrados, por lo tanto, vía parenteral. Ejemplo, olviden de la insulina. La insulina no puede ser administrada vía oral. Tiene que ser vía parenteral. O en el caso de péptidos pequeños, a través de membranas mucosas. Ejemplo, intranasal o sublingual. Debido a que no cruzan las membranas celulares con rapidez, tienden a interactuar con receptores de membrana. Generalmente están en la membrana. Las aminas incluyen dos, hormonas tiroideas y catecolaminas, ambos derivados de la tirosina.
Las hormonas tiroideas atraviesan la membrana celular por difusión y por sistema de transporte, almacenados extracelularmente en la tiroides como parte integral de una glicoproteína que parece un árbol con ramitas, llamada tiroglobulina, que vamos a ver esa clase el viernes, si no me equivoco. Son poco solubles y son transportadas en plasma, mayor 99% unida a proteínas secas. La hormona tiroidea, ojo, tiene vida media larga. Eso tiene aplicación clínica importante, eso nunca se deben olvidar. La tiroxina, o la más conocida como la levotiroxina, tiene una vida media de 7 días. Eso nunca se debe olvidar. Esa vida media, generalmente en un adulto normal sano, es de 7 días. Eso tiene una implicancia clínica, me van a acordar, para el manejo farmacológico del paciente que requiere este medicamento. Y la T3 tiene una vida media de 24 horas, de un día. Atraviesan rápidamente la membrana celular y sus receptores son intracelulares. Pueden ser administrados vía oral. Las catecolaminas no atraviesan la membrana celular y producen sus acciones a través de receptores de membrana. Son solubles en plasma y circulan libres o escasamente unidas a la albúmina. Tienen vida media corta, muy corta. Son almacenadas intracelularmente en gránulos secretorios. Pasemos a los lípidos. Lípidos. Un ejemplo son los eicosanoides. Eicosanoides. Son compuestos que están formados por ácidos grasos poliinsaturados con 18, 20 y 22 carbonos. El ácido araquidónico es el precursor más importante de este grupo de compuestos. Este incluye prostaglandinas, leucotrienos, tromboxanos y prostaciclinas. No son considerados hormonas en forma típica y tradicional, sintetizadas a través de todo el cuerpo y su acción primaria es autocrina o paracrina. Las hormonas usualmente regulan su síntesis y la mayor parte actúan sobre receptores de superficie, ¿no? Entonces, el efecto de estos medicamentos es autocrino o paracrino. Ahora, yo sé que es un poco, a veces, esta primera clase va a ser un poco hasta aburrida, entre comillas, pero es la base. Son conceptos importantes para entender, ¿no? El eje hipotálamo hipoficiario, ¿no? Y entender ya la parte clínica propiamente. Porque esta clase prácticamente son conceptos bioquímicos y fisicoquímicos. Ahora, ¿cuáles son las características de los sistemas de traducción de la señal? O sea, cuando la hormona llega al receptor, tiene unas características. Uno, especificidad, amplificación, desensibilización e integración. Lógico, una hormona debe tener específicamente un receptor que lo capte. Al llegar al receptor, generalmente ya no debe actuar con otra hormona, sino el estímulo sería permanente, ¿no? Entonces el estímulo de desensibilización para que no actúe ya con otra hormona más. Y una integración, o sea, no es que los esteroides estén aislados, tienen interrelación entre ellos. Es decir, hay estimulación en bloque, inhibición en bloque, ¿no? De un orden, o sea, deben integrarse. Entonces, ejemplos de eso. Especificidad. La molécula señal se acopla a su sitio de unión en su receptor complementario. Otras señales no se acoplan. Ejemplo, vemos esta hormona, ejemplo, sí calza acá, en cambio esta no. O sea, es específico para el seguro. Este receptor. Amplificación. Cuando las enzimas activan enzimas, el número de moléculas afectadas se incrementa geométricamente en una caja enzimática. Una señal, ¡pum!, se amplifica. Este es el efecto típico de las catecolaminas, especialmente adrenalina y noradrenalina. Por ejemplo, la adrenalina desencadena una serie de reacciones en hepatocitos en las que los catalizadores activan catalizadores, una gran amplificación de la señal. La unión de un pequeño número de moléculas de adrenalina a receptores específicos beta-adrenérgicos en la superficie activa la desencadena. Es decir, un estímulo y se amplifica la señal. Es por eso que la adrenalina tiene los efectos que nosotros conocemos. Entonces, para ilustrar la amplificación se muestra 20 moléculas de AMP cíclico producidas por cada molécula en ciclase.
Un estímulo me libera 20 moléculas mepicíclicas del segundo mensajero, que activan a su vez 10 moléculas de proteína quinasa A. Cada molécula que activa 10 moléculas de la siguiente enzima, un total de 100, y así sucesivamente. Es decir, una molécula de adrenalina X se puede amplificar su señal hasta 10.000 X. Entonces, es una amplificación típica, ¿no?, de la adrenalina. Desensibilización o adaptación. La activación del receptor pone en marcha un circuito de retroalimentación que desconecta el receptor o lo elimina de la superficie celular, es decir, para que no ya sea estimulado por otro. Integración. Cuando dos señales tienen efectos opuestos en una característica metabólica tal como la concentración de un segundo mensajero X o el potencial de membrana, el resultado rigoroso proviene de información integrada en ambos receptores, ¿no? Es decir, tenemos un estímulo, un receptor 1 me activa una señal, un receptor 2 me activa una señal, entonces las dos señales se suman, pues una respuesta de sumación, se integra. Neurotransmisores y hormonas, lo que decimos al principio. Entonces, tradicionalmente el sistema endocrino se diferencia del sistema nervioso por el hecho de que las señales endocrinas son liberadas sistémicamente, mientras que el sistema nervioso está directamente conectado a los tejidos, placa neuromuscular. Esa puede ser una diferencia, ¿no? Pero hay excepciones. Los neurotransmisores son sintetizados en los cuerpos neuronales y viajan a través del axón, donde almacenado en vesículas sinápticas liberadas a través de la despolarización y se unen a receptores específicos de la neurona presináptica. La especificidad de la respuesta es dependiente de la dilución local de moléculas, ¿no? Entonces, las reacciones de los neurotransmisores involucran interacciones ligando-receptor que asemejan a aquellas del sistema endocrino, ¿no?, cuando llega a la membrana postsináptica. La misma molécula puede actuar como neurotransmisor y hormonas. Ejemplo, las catecolaminas son neurotransmisores cuando son liberadas por las terminaciones nerviosas y son hormonas cuando son liberadas por la médula adrenal. Asimismo, utilizan los mismos tipos de receptores adrenérgicos y las mismas vías de señales intercelulares por receptor en el sistema nervioso central y el tejido periférico. ¿Correcto? Entonces, la misma sustancia, según dónde se libera, ¿no?, se llama neurotransmisor o hormona. La TRH, que es la hormona liberadora de la tridotropina, esto vamos a entenderlo más cuando hagamos el eje hipotálamo pulsario, es una hormona cuando es producida por el hipotálamo, porque el TRH es una hormona del hipotálamo que estimula a la hipófisis a la producción de TSH, y la TSH a su vez estimula la producción de hormona tiroidea a nivel de la tiroides. La dopamina, CRH, somatostatina, GnRH, bigastrina, secretina, colecitoquinina y esteroides son neuroesteroides y sus receptores son también encontrados en varias fases centrales. Es decir, hay sustancias que funcionan como neurotransmisores y funcionan como hormonas. Por lo tanto, existe una superposición entre la función del sistema endocrino y el sistema nervioso. Ejemplo, el hipotálamo contiene neuronas especializadas que secretan hormonas dentro de la circulación. Vamos a conocer que el hipotálamo, los núcleos, las neuronas están en núcleos del hipotálamo. Y los axones pasan por el infundíbulo y llegan a la neurohipófisis, ¿no? Llegan a la neurohipófisis y ahí liberan sus hormonas. Entonces, los neurotransmisores o hormonas pasan a la sangre y llegan a las células diana que se encuentran distantes. Las vitaminas y hormonas. La vitamina el cuerpo como cofactores celulares de función celular, es decir, se necesita en pequeñas cantidades. La vitamina D es producida en individuos expuestos a la luz solar y su suplemento es requerida solo si hay una inadecuada exposición celular, como en el caso del hemisferio norte. Las vitaminas también pueden actuar por el mecanismo que recuerdan las hormonas. Ejemplo, la vitamina D y los retinoides actúan a través de receptores nucleares de la misma familia de los esteroides y hormonas esteroideas, ¿no? Sí.
un concepto de oncogenes. Los oncogenes son versiones mutadas de genes normales que promueven cáncer. Los oncogenes fueron originalmente identificados en virus oncogénitos que capturan genes en genoma huésped. Ejemplo, el virus de la eritroleucema del pollo contiene dos oncogenes cooperadores que son homólogos a los receptores hormonales, ¿no? ¿Está? El cual es similar al receptor de la hormona tiroidea, y el otro, el cual es similar al receptor de factor de crecimiento epidermal. Entonces hay una estimulación. Entonces los oncogenes fueron subsecuentemente identificados en genomas de células cancerosas. Otro concepto son protooncogenes. Protooncogenes son genes que se pueden, por X factores medioambientales o químicas, etcétera, convertirse en oncogenes. En muchos casos, los oncogenes son análogos de los genes que codifican hormonas, receptores de hormonas y factores por receptor. Típicamente, el oncogen codifica una versión mutada de su contraparte celular normal, que no está sujeta a los controles regulatorios usuales. Otros conceptos, ¿no? Por ejemplo, muchas señales inmunes asemejan señales endocrinas. Ejemplo, el reconocimiento de un antígeno y los mecanismos que inhiben el reconocimiento de autoantígenos involucran interacciones ligando los receptores similares a aquellos utilizados por las hormonas. Las células inmunocompetentes liberan péptidos de señal que semejan a hormonas y sus acciones. Entonces, incluyen citoquina. Cuando escuchen usted la palabra citoquina, simplemente quiere decir sustancia liberada por una célula. Ejemplo, las sustancias liberadas por el adipocito son adipocitoquinas, ¿no? En algunos casos, las células inmunes producen péptidos, que son considerados tradicionalmente como hormonas. Tenemos a la CTH, la prolactina y la GnRH. Pero eso no se conoce muy bien en la interrogación. Los desórdenes inducidos por autoinmunidad de las glándulas endocrinas comprenden la mayor patología en la parte clínica de endocrinología. Es decir, una de las principales causas de la patología endocrina es la autoinmunidad, la autodestrucción por autoanticuerpos. El mayor ejemplo en como se ve la glándula tiroidea, la principal causa de hipotiroidismo en lugares donde hay buena ingesta de yodo es la tiroiditis crónica autoinmune, que es la de Hashimoto, ¿no? Que otro ejemplo, la famosa enfermedad de Addison, la enfermedad suprarrenal primaria, la primera causa es autoinmune, o sea, hay autoanticuerpos que no reconocen como propio determinada glándula y la destruyen. Esto podemos avanzar, avanzamos, soprosanadinas, esto es teoría. Esto de acá es más académico, esto como les digo, simplemente es una definición de los receptores, eso simplemente es teórico, ¿no? No es necesario que se aprenda solamente como conocimiento, ¿no? Entonces, digamos acá. Ya. Receptores nucleares, ponen énfasis en los nucleares. Entonces, haciendo como un resumen, mide la acción de hormonas se ponen esteroideas, vitamina D, hormonas tiroideas, retinoides, ácidos grasos, ácidos biliares, eicosanoides, xenobióticos y otras moléculas. O sea, esos tienen sus receptores en el núcleo. Actúan como factores de transcripción uniéndose a los elementos de respuesta hormonal en el promotor y así regulan la transcripción y la producción de sustancias, especialmente proteínas. ¿No? Esto es básicamente de su receptor, la parte bioquímica. Entonces, tenemos que las hormonas que actúan a nivel del núcleo celular tienen su receptor no a este nivel. Tienen que atravesar la membrana, es decir, dos membranas celulares, la membrana de la célula y membrana del núcleo. Es decir, deben ser sustancias liposolubles. Los desórdenes clásicos del sistema endocrino pueden ir de estado de exceso, que se llama hiperfunción, o deficiencia, que es una hipofunción. Pero hay un tercer factor, que es la resistencia. Ejemplo, cuando hablemos nosotros de la diabetes mellitus tipo 2, en la fisiopatología, lo principal es la resistencia a la insulina, es decir, necesito más moléculas de insulina para producir el mismo efecto. Entonces, es resistencia. Destrucción de la glándula. Generalmente a través de procesos autoinmunes. Es un ejemplo típico de la diabetes tipo 1.
El B tipo 1 tiene autoanticuerpos que destruyen la célula beta. Y se genera diabetes por prácticamente una destrucción de la célula beta